¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga y acompañándonos hoy el gran maestro Pablo Irard. ¿Cómo le va, maestro? Muy contento, me va bien porque estoy con usted, profesor, en este Un programa. placer, mi querido maestro. Oiga, uno de los grandes temas es cómo la justicia ha venido cambiando de dueño en diferentes épocas. Y cómo la justicia, el concepto justicia se vuelve no un valor, sino un botín político. Vaya pues, si usted habla de democracia, oligarquía, despotismo, tiranía, ya todos esos términos vienen desde Platón, Aristóteles, todos los elementos griegos. Todo está en el clasicismo, ha habido todo esto, pero ¿qué especial interés tienen todos los sistemas en tener la justicia de su lado? Que la justicia venga, que ellos la puedan controlar. Porque si la justicia es parte de un sistema, automáticamente se pueden romper todas las regularidades normativas de una sociedad. Y eso ha tenido muchos ejemplos históricos, maestro. Eso en los sistemas totalitarios, profesor. Las democracias establecidas buscan influir en la procuración, en la administración de justicia. Todo mundo legítimamente busca influir porque cree tener la razón, pero... Cuando la democracia está, eso no se presenta. Lo dije porque hay una predilección por los sistemas totalitarios en estos últimos 20, 30 años, y ahí está ese concepto que le quiero decir. Desde luego. No es que lo pongamos en duda. No, desde luego, así es. Pero cuando un gobernante dice, la justicia soy yo, porque yo represento al pueblo y es del pueblo la justicia y es el justiciero y en nombre del pueblo hay que hacer justicia, comienza el totalitarismo. Cuando un gobierno se rompe la balanza, toma el poder judicial, dejamos de ser ciudadanos y empezamos a ser súbditos, profesor. Automáticamente, siervos, si lo quiere manejar como los términos rusos. Mire, yo le voy a poner un primer ejemplo histórico y es hasta lugar común, pero no, realmente no es lugar común. ¿Qué sucede con alguien que dijo el Estado soy yo? ¿Sí? Luis XIV, sí. Un ser verdaderamente que le toca un apogeo. ¿Qué pasa con Luis XVI, que es el gran heredero? Porque aquel duró tanto que el otro duró muy poco, entonces XVI fue el que le tocó realmente un cambio, una masacre. Luis XVI tiene que abdicar. Y en el momento en que Luis XVI es tirado del trono, Luis deja de ser 16 y todos los que manejaban la Asamblea Nacional le empezaron a llamar Luis, de la manera más clara. Y el primer problema con Luis es, Luis tiene que ser llevado a juicio, pero en las leyes que estos habían de alguna manera promulgado, el rey no tenía por qué entrar a juicio, pero le estaban quitando su condición de monarca para meterlo en el proceso de ser un ciudadano, pero le estaban quitando algunos derechos como ciudadano. Vaya pues, la Asamblea Nacional, entrando en una gran discusión, decide que Luis tiene que ser llevado a juicio contra todas las normas que se habían planteado, que se habían desarrollado. Los defensores es Christian Loamagnan y él agarra al mejor penalista de Francia, que es Román de Sés. Ellos se dedican de alguna manera, van a defender. Y toda la defensa del caso que hacen de Luis XIV no es si alguien tiene la razón jurídicamente, sino todas las desviaciones a los procesos legales que se habían planteado en las constituciones y en los códigos, cómo rompieron todas esas ideas que ellos mismos habían creado para llevar a este hombre automáticamente a un juicio. Y ahí entra Saint-Just. Saint-Just dice, ¿cómo quieren hacer una república si les tiembla el hacha cuando hay que tomarla en cuenta? Esas frases las dice Saint-Just. Y el gran Robespierre dice, al fin de cuentas, Luis tiene que morir para que Francia pueda vivir. Estos estaban en la asamblea ya dictaminando y creando sentencia, maestro, antes del juicio.
¿Qué pasa después de eso? Esa Asamblea Nacional, ¿en qué se convierte, maestro? En el Tribunal Revolucionario. Y en el Tribunal Revolucionario acabaron con todos. Le cortaron a Philippe de Rothschild, le cortaron la cabeza a todos aquellos que eran un peligro para ese Tribunal Revolucionario. Por fortuna, bueno, no por fortuna, pero también cae la cabeza de Robespierre y de Saint-Just, víctimas de sus propias cosas. Ahí es el primer gran cambio y donde la justicia se hace grandes pedazos para darle paso. Román de Sés dice, estoy buscando en ustedes jueces y lo único que encuentro son verdugos. Esa es una frase grandiosa de este abogado que no veía la posibilidad porque estaba determinada la sentencia desde antes. Algo familiar en estos tiempos, ¿no, maestro? Sí, pone usted un gran ejemplo. Luis XVI. Primero mencionó usted a Luis XIV, el Rey Sol. El Rey Sol, el Estado que soy fue yo. el gran causante de la debacle económica. Claro, él promovió la cultura francesa, la arquitectura, todos imitaron palacios como los que estaba haciendo Luis XIV, el Rey Sol. Pero quien pagó los platos rotos fue Luis XVI. Y Luis XVI, él estuvo de acuerdo. No, vamos a la monarquía parlamentaria. Pero la asamblea, cuando las asambleas deciden hacer justicia a mano alzada, comienza la barbarie que usted ha descrito. Fue una barbarie. Una barbarie. Lo que ocurrió en la Revolución Francesa, un baño de sangre. Murieron como 2000 y tantos, maestro, guillotinados. La justicia a mano alzada o porque alguien se arroga la representación del pueblo y dice, yo en nombre del pueblo hago justicia. Cuando se hace justicia, profesor, en nombre del pueblo, en nombre de Dios o en nombre de lo que usted guste, de una ideología o algo así, y no en nombre de la ley, empieza la barbarie. Todo eso lo hemos visto. Los tribunales sin independencia, al servicio del gobernante, son la expresión dejan de misma, ser un espacio de civilización. La expresión misma de la barbarie. El pueblo dice que hay que llevar a tal rey a la guillotina, o a los ricos hay que quitarles, o a los pobres, maestro, hay que hacerlos pomada. No. Temis, la diosa de la justicia griega, que hasta el día de hoy la tenemos representada con la balanza, la espada y los ojos vendados. No, ¿por qué los ojos vendados? Porque no tiene que ver quién, sino que tiene que ver qué. No importa quién pide justicia, no importa quién litiga, importa qué, quién tiene la razón. La justicia no se hace para satisfacer al pueblo, porque de ser así, estaríamos todos aplaudiendo todavía. Que absolvieron a Barrabás y crucificaron a Jesús. Son baños de sangre. Inclusive, usted puede decir de alguna manera que uno de los elementos de la justicia es evitar la venganza. Porque si no, si se comete la venganza, empieza el ciclo de la sangre, llama a la sangre que los griegos vivieron desde las épocas de Tántalo y todo el manejo de Pélope y de Hipodamia, todos esos seres trágicos que acaba con el gran juicio de Orestes, maestro, al cual Orestes lo absuelven, es el primer juicio apolíneo, ahí aparece la justicia. Lo que los dioses condenan a Orestes es el solo, el solitario, el deprimido, el triste, el que nunca va a poder olvidar que mató. Pero maestro, al fin de cuentas lo más interesante es que lo que estamos viviendo con la justicia en muchos países es una réplica del gran invento de 1917 que crea el sistema soviético, el sistema ruso de Lenin y que luego se llamó Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no es una filosofía, maestro, es un mecanismo de control para que el poder no se pierda, donde pueden caber diferentes ideologías. ¿Y cuál es lo primero? El primer gran botín de este sistema socialista soviético es atrapar y decir a la gente, tienes que manejar lealtad. ¿Para qué? Para que no pueda hacer análisis, no pueda ser autocrítico. Y entonces los que tienen poca capacidad llegan al poder, maestro.
con la posibilidad de crecer. Y después sigue el cambio de la justicia, el proceso de las cortes, cómo se establecen las ideas. Bueno, recuerde usted aquellas famosas asambleas revolucionarias que crea Stalin para acabar con todos, pero lo que estamos viviendo son réplicas de ese sistema de 1917, de este régimen unipartidista y antiliberal. Es el gran invento de Lenin que nos deja como herencia, maestro. Bueno, hasta el día de hoy vemos que el poder absoluto, como el que aspiraba Lenin y sin duda lo consiguió, el poder absoluto necesita de jueces obedientes, obedientes a la voluntad del tirano, dictador, líder, cacique, caudillo, póngale usted ¿Y si el le nombre cambiamos que la quiera. palabra por sumisos, no obedientes? Porque la palabra obediencia tiene un gran sentido, pero la palabra sumisión ya es otra cosa. Sí, sobre todo si le ponen, como en México ahora, un tribunal de disciplina encima, que si te apartas de favorecer al pueblo, y que es el pueblo lo que ellos dicen, lo que los gobernantes dicen, por supuesto que hablamos de una obediencia y la obediencia por miedo. Pero necesitan jueces obedientes, un sistema sumiso de poder judicial, porque si no, no hay poder absoluto. Y poco preparados, con el nombre de leales. Por supuesto, si no, no hay poder absoluto. Si no controlas el poder judicial, pues no tienes, dejas de ser un dictador con cascarón democrático. ¿Para qué? Para tener la obediencia de los gobernados, es decir, que sean siervos y no ciudadanos, y para castigar al que piensa diferente y para descabezar a quien pueda ser mi posible competidor por el poder. Pero ahora vamos por un camino en muchas partes del mundo, México incluido, donde hay una disputa muy fuerte, feroz incluso de parte de algunos, para imponer sistemas donde el poder judicial sea un súbdito del poder ejecutivo y del legislativo. ¿En nombre de qué? En nombre del pueblo. En nombre del pueblo. No, tiene que ser en nombre de la ley. Temis tiene los ojos vendados, profesor. No importa que si está aquí es un oligarca, si es un señor de clase media, si es como el molinero de Alemania. De Federico el Grande. De Federico el Grande, aún hay jueces en... Usted podría tirarme el molino, le dijo a Federico el Grande en esta magnífica, que no fue leyenda, fue real. No, fue real. Fue real. Y nada más que pasó por los franceses, pasó como novelado. Sí, eso sí, es que se presta para novelar. Ajá. Le dice Federico el Grande, tire el molino, yo se lo puedo tirar. ¿No? Me lo podría tirar si no hubiera jueces en Berlín. Eso es Ojalá todo. aspiráramos y tuviéramos eso que nos quieren aplastar a través del control de los jueces. Y cualquier falla en proceso de justicia no es simple, maestro. Tarda muchos años en volver a ser reparada. Los daños pequeños tardan generaciones enteras. Maestro, mil gracias por el tiempo. Y solamente quiero cerrar. Existe una palabra que se llama aporía. Aporía es aquello que parece que no tiene solución, lo que no puede de alguna manera ser resuelto. Pero a esas aporías lo único que debemos poner es que la búsqueda por la justicia debe ser una búsqueda interminable de las sociedades civilizadas. Maestro, un placer. Y nos veremos el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.